Un saludo, querido oyente, Dios me lo continúe bendiciendo en este tiempo de estudio bíblico. Hoy, miércoles 26 de agosto del año 2020. Es un placer para mí tener nuevamente la oportunidad de que nos podamos acercar a la palabra de Dios y compartir las enseñanzas y las verdades que hay en ella expuestas para nuestra vida, para nuestra edificación. Por eso quiero pedirle que me acompañe en este tiempo de oración. Oremos a Dios. Señor Padre, santificado sea tu santo nombre, santo sea el nombre de tu Jesucristo y de tu Santo Espíritu, Señor. Nos acercamos ante ti agradecidos, Padre, porque tú has obrado con bien para nuestras vidas cuando aún no lo merecemos, Señor, y has extendido tu mano de gracia y misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre todos aquellos que hoy hemos recibido la vida y estamos aquí, Señor, respirando gracias a tu benevolencia, Señor. Agradecidos, Padre, porque aún en estos días difíciles, cuando tu mano poderosa se pasa por el mundo juzgando, Señor, a las naciones, mostrándonos nuestros pecados, Señor, y castigando las iniquidades de los seres humanos, aún, Señor, corrigiendo y disciplinando a tu iglesia, quien ha andado, Señor, con mucha timidez en algunas ocasiones, Señor, y hemos callado ante este mundo, renunciando en ciertos momentos, Señor, a ser esa sal y esa luz que alumbra a las naciones con el Evangelio, Señor. Aún tú nos has disciplinado y nos has mostrado nuestro pecado, del cual nos arrepentimos, Señor, y rogamos por tu misericordia para con nosotros. Aún, Señor, en estos momentos tú nos has sostenido, nos has guardado, Señor, nos has protegido y preservado, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Ahora, Padre, que abrimos tu santa palabra, rogamos, Señor, que tú puedas guiarnos, nos puedas iluminar por medio de tu Espíritu Santo, Señor, iluminar las Escrituras para que comprendamos tu palabra, la podamos creer, Señor, aplicar a nuestras vidas, Señor, practicarlas en nosotros y compartirlas con los demás, Padre. Bendice a los oyentes que estarán con nosotros hoy, a quien escuche, Señor, estas grabaciones en el futuro, Padre. Que tu nombre sea glorificado y que tu palabra, Señor, vivifique nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. En esta ocasión, querido hermano, permítame acercarme ante ustedes con el estudio del Evangelio de Juan, del capítulo 3. Y este es probablemente el pasaje más famoso de la Escritura, por el hecho de que uno de los pasajes que comúnmente usted encontrará en algún juego de las grandes ligas o en alguna actividad deportiva o demás, y es el lema de muchos ministerios, y aún los incrédulos usan este verso. Y pues sí, específicamente me refiero a Juan 3:16, pero en esta ocasión permítame no solamente ver Juan 3:16, yo quiero que veamos el contexto de este pasaje, así que veremos algunos textos antes y veremos también hasta el verso 21, pero nos centraremos en Juan 3:16 al 21. Y permítame tener la lectura de la palabra de Dios. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí tenemos la lectura de la palabra de Dios. Hemos dividido estos versos en 3 puntos. La primera es la respuesta de Dios a la incredulidad humana. El segundo punto es la consecuencia de la incredulidad humana.
Y en el tercer punto veremos los beneficios de confiar en Dios, las implicaciones y aplicaciones para nosotros que encontramos en estos versos leídos. Así que partimos del primer punto, la respuesta de Dios a la incredulidad humana. Lo leemos del verso 16 al 17, cuando Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí leemos la palabra de Dios que cita Juan, palabras dichas por el propio Jesucristo. Hermano, estamos de acuerdo que a todo ser humano le gusta saber que es amado y que es importante para otras personas. Es más que una satisfacción, ya que por naturaleza el ser humano tiene la necesidad de amar y ser amado. Este pasaje de Juan 3:16 es uno de los versos más populares, como dije al principio, en el mundo. Es uno de los más conocidos de las escrituras. Hemos visto a las personas con cartelones en estadios de béisbol, Super Bowl, en la NFL, en cualquier actividad, haciendo mención a este pasaje de la escritura. Ciertamente las riquezas que hay en estas porciones de la Santa Escritura no han escapado de la observación de los hombres de Dios, ni en el pasado ni aún en el presente. Teólogos y eruditos como Martín Lutero dijeron que Juan 3:16 era la Biblia miniatura. Charles Spurgeon dijo que este versículo encabezaba todos los volúmenes de sus sermones como el único tema de su ministerio. William Barclay llamó al pasaje de Juan 3:16 como el versículo de todo el mundo. Y Juan Calvino lo llamó la gran recomendación de la fe. Ciertamente es que los comentarios de cada uno de estos grandes teólogos de la historia cristiana son acertados, muy acertados. En todo el capítulo 3 de Juan encontramos grandes verdades para la vida cristiana. Pero es muy cierto también que ha ocurrido grandes descuidos en el trato exegético y hermenéutico de este pasaje, que ha llevado a muchas generaciones a creer en un evangelio errado y a tener una comprensión equivocada del carácter de Dios y de la persona de Cristo. El verso 16 nos introduce a la manifestación del carácter de Dios, su amor. El infinito amor de Dios se manifestó de una forma infinitamente gloriosa. El teólogo William Hendriksen, en su comentario al Evangelio de Juan, subdivide este verso 16 en base a los siguientes aspectos de dicho amor de Dios, el cual le comparto en continuación. Él dice: el primer aspecto, su carácter, de tal manera amó. El segundo aspecto, el autor. Dios es el autor de ese amor. El tercer aspecto, su objeto, el mundo. El cuarto aspecto, su don, el Hijo, el unigénito. Y el quinto aspecto, su propósito, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos tomar en cuenta el contexto inmediato de este pasaje, que serían los 15 versos anteriores del capítulo 3, en donde Jesús está teniendo un diálogo interesante con Nicodemo. Algunas cosas importantes que podemos mencionar acerca de Nicodemo para que usted entre en el contexto, porque es fácil tomar Juan 3:16, sacarlo de todo su contexto y decirlo y citarlo y ya. Pero realmente es el resultado de una conversación. Hay un diálogo entre la salvación encarnada y el sistema farisaico religioso judío de aquel entonces. Hay un diálogo interesante que es el preámbulo a Juan 3:16. Sobre Nicodemo, podemos decir que su nombre significa vencedor del pueblo. Es un nombre griego, pero esto no quiere decir que el hombre fuera griego. Era una costumbre que se estuvo dando durante esas generaciones de nombrar a muchos judíos con nombre griego. Nicodemo era parte del partido, del movimiento religioso político israelita que se denominaban como fariseo. Parece que este partido tuvo su origen durante el periodo anterior a las guerras macabeas. En realidad representa la cristalización de una reacción contra el espíritu secularizador del helenismo, influencia de la cultura griega. Se opusieron a las costumbres idolátricas de los griegos y que durante la terrible persecución religiosa dirigida por el monstruoso Antíoco Epífanes permanecieron firmes y se negaron a abandonar su fe.
recibieron el nombre de Haisidim, pietista o santos. Ellos fueron los precursores de los fariseos, los separatistas. Así que usted entenderá que este movimiento tenía una reputación en Israel. Por eso es que el pueblo se sometía prácticamente sin ningún tipo de resistencia a todo lo que este movimiento religioso político enseñaba. Así que aun cuando los fariseos interpretaban correctamente muchos puntos doctrinales como el decreto divino, la responsabilidad moral y la inmortalidad del hombre, la existencia de espíritu, recompensa y castigo en la vida futura, y habían producido hombres de mucha fama como Gamaliel, el propio Pablo, Josefo. Sin embargo, ellos cometían un trágico error fundamental. Hacían de la religión algo externo. La tradición oral que a través de los hombres de la gran sinagoga, los profetas, los ancianos, Josué, y se remontaba a Moisés y al mismo Dios, era tenida con frecuencia en más alta estima que la ley escrita. Los fariseos procedían de la clase media alta judía, eran el grupo ortodoxo del judaísmo. Así que vemos que este hombre que está teniendo este relato en Juan 3, que se nos va a narrar aquí, pertenecía, era un principal entre ellos. Y él se ha acercado a Jesús, él tiene interrogantes y se ha abierto toda esta conversación entre Cristo y él. Así que la Biblia nos dice el oficio de Nicodemo en el verso 1, él era un principal entre los judíos, él era miembro del Sanedrín, es decir, que era un miembro del concilio o de lo que era la corte suprema del pueblo judío. Por consiguiente, debemos deducir, está claro, que ahí entraban los hombres más importantes e influyentes de la nación. Así que por consiguiente, Nicodemo debía ser un estudioso de las escrituras. Cristo le llama, tú siendo maestro, no conoces estas cosas, vemos que él era un erudito. Así que en este diálogo desarrollado entre Jesús y Nicodemo encontramos la representación más clara del reino de Dios, es decir, lo celestial, la salvación misma encarnada, Jesús, y todo el sistema religioso, cultural, israelita y político representado en Nicodemo. En el verso 14 al 16 notamos la palabra de Cristo y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que lo primero que vamos a ver es el carácter, porque de tal manera la conjunción por qué establece una relación causal entre este versículo y el anterior, su carácter. La frase nos dice de tal manera, porque de tal manera debe entenderse de la siguiente manera. Dios está revelando, dando una señal en un grado tan alto, tan infinito, tan sublime y en una forma tan trascendentemente gloriosa, tan majestuosa, que la mente humana, cada uno de nosotros, cada hombre que ha existido, está limitado por completo para comprenderlo. Entendamos de qué manera ha sido ese amor. Ha sido de una expresión tan alta, tan resaltante, tan intensiva del carácter divino que estamos limitados a comprenderlo. Nunca lo entenderemos. Somos criaturas limitadas ante el Dios Santo que ha mostrado su carácter de una forma tan sublime que aún estas palabras que yo pueda expresarle en este día serían como balbuceos para definir de qué forma ha sido el amor de Dios para con nosotros. Así es, hermano. Oyente querido, entiéndalo. ¿Qué es lo tan infinitamente grande? ¿Qué es lo incomprensible para nosotros? ¿Qué es? Que Él nos ha amado cuando no lo merecíamos. El tiempo que se usa en el original, el auristo, agapesem, en tiempo pasado,
nos dice que es el amor más puro, más excelso, un amor que no puede ser igualado. Da el sentido de propiedad o pertenencia. Muestra el amor de Dios en acción total, el cual se remonta en un tiempo en el cual nosotros no podíamos haber hecho nada para ganar o merecer ese amor. Se remonta a una eternidad pasada, una eternidad en donde Dios actuaba libremente como soberano. Ese amor que se hizo carne en aquel pesebre que nos menciona la Biblia en Belén y que se manifestó aún más en aquella cruz del Gólgota. Eso es lo que fue de tal forma y de tal manera hecho grande, central y único. Aquel amor era rico, es rico y verdadero, lleno de comprensión, ternura y majestad. Este amor no es un sentimiento filial o familiar o fraternal de parte de Dios, sino más bien parte de su propio carácter. Él es el Dios, Rey y Señor, creador de todas las cosas. Me quedo limitado al tratar de transmitirle a ustedes en este momento de qué forma fue ese amor, porque mi limitación humana me lo impide. Quedo corto y balbuceo solo tratar de expresar de qué forma ha sido ese amor en que el Dios Santo ha inclinado su mirada hacia nosotros, criaturas desobedientes, de tal manera en que Él ha tenido que intervenir en la historia y en nuestras vidas, ofreciendo un sacrificio perfecto para que pudiésemos tener ese amor. El segundo aspecto que encontramos aquí, que nos habla Juan 3:16, tiene que ver con el autor de esta obra tan maravillosa, de esta forma en que se ha mostrado el amor. Dice el texto, porque de tal manera que, dice Juan, de tal manera amó Dios. De tal manera amó el Padre. Este infinito e incomprensible amor tiene su origen en Dios. Si tú te has atrevido hoy a decir que Dios te ha amado porque tú la amaste, estás cerrado, querido oyente, estás en un peligro, porque Dios es el que ha tomado la iniciativa. Este amor tiene su origen en Dios. Este amor no es motivado por ninguna obra humana. No hay nada que podamos haber hecho o producido que incline o mueva a Dios una milésima a sentirse atraído hacia nuestro actuar. Ha sido este amor tan desbordante, tan majestuoso, es incalculable sobre estas criaturas inmundas, sobre nosotros que no lo merecíamos. Es por consiguiente claro para nosotros en las Escrituras que el pecado que habita en nuestra naturaleza humana nos incapacita a poder atraer a Dios. La Biblia nos dice que somos por naturaleza pecadores y que no hay ni un solo hombre bueno entre nosotros, ni aún en los 70 billones o millones o 7.000 billones de habitantes que según los expertos existen hasta hoy. No hay ningún solo hombre en los más de 4 millones de habitantes en Panamá que a través de sus obras pueda motivar a Dios a hacerle recipiente de su amor. No lo hay. El Salmo 106, verso 8 nos dice, pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Vemos que lo tercero que nos muestra este verso, Juan 3:6, es el objeto del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa exactamente aquí en Juan 3:6 este término al mundo? Hay varias posiciones sobre esto y permítame hablar un poco acerca de ellas. Teniendo en cuenta el contexto,
del pasaje. Esta palabra cosmos que nos llega en el original, la que tenemos traducido como mundo, indica la humanidad caída en un sentido internacional, es decir, hombres de toda tribu y nación, no solo judíos, sino también gentiles. Algo impensable para los judíos y nunca y muchas veces para los propios fariseos. Recuerde el contexto de Nicodemo. Los fariseos eran los santos, los pietistas, los apartados. No consideraban posible la salvación de parte de Dios para otras naciones que no fuera Israel. La ascendencia física no tenía nada que ver con la entrada al reino de los cielos. Mateos 3 del 1 al 9. Usted lo puede ver allí. Usted lo puede ver allí. Así que de tal manera amó Dios al mundo. Hay unas posiciones que dicen que este amor ha sido para todos, para toda persona sin distinción, para todo ser humano que ha existido. Pero el contexto es así, es cierto. La otra posición, pues, hace referencia a este grupo al que el Señor le desborda su amor, su don, el cuarto aspecto que veremos, que ha dado a su Hijo unigénito, ha mostrado su amor que ha dado a su Hijo unigénito. Como vemos en el contexto mundo, indica, pues, personas de diferentes tribus, naciones, que es lo que la obra de salvación ha hecho. El Señor ha salvado de todas las naciones, pueblos, tribu, Él ha elegido a quien salvar. Así que entramos a ver entonces a quién ha sido dado este don, cuyo objeto Dios le ha otorgado su amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo el unigénito. El original dice literalmente que a su Hijo el unigénito dio o entregó. Todo el énfasis recae en la asombrosa grandeza del don. El verbo dio, de dar, se debe tomar en el sentido de dio para morir, para ser entregado como ofrenda por nuestros pecados. El unigénito es usado en los escritos de White en el sentido más elevado como el único que conoce y revela la esencia del Padre. El don del Hijo es la culminación del amor de Dios. Dios ha mostrado una sola vez su amor cuando envió a su Hijo Jesucristo. No hay más manifestaciones de este tipo de parte de Dios, y de esta forma Él entregó a su Hijo una sola vez por el sacrificio de todos aquellos a quienes Él ha elegido para hacerlo objeto de su amor, y ese sacrificio fue hecho ya. No hay más sacrificio. El propio escritor de Hebreos los dice. No hay más crucifixión. Cristo fue ofrecido una sola vez. El quinto aspecto que vemos es el propósito por el cual Dios ha mostrado un amor tan sublime, dándolo como objeto a el mundo, a quienes Él ha elegido para entregarle como sacrificio a Jesucristo. ¿Con qué propósito? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ha dejado a la humanidad abandonada. Amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo el unigénito con este propósito, que los que reciben con confianza y fe permanente tengan vida eterna. Aunque el Evangelio es anunciado a hombres de toda tribu y nación, no todo el que oye cree en Cristo. Pero a todo aquel que cree, que ha puesto su confianza en Cristo, a quien se le ha dado este don de la fe, como dice Efesios 2:8, sea judío, gentil, europeo, latino, asiático o africano, tiene esta promesa de que recibirá la vida eterna. La traducción no se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda. En el original denota la idea de ser
destruido eternamente. Este versículo se refiere a la condenación divina completa y eterna, de forma que el condenado queda expulsado de la presencia de Dios y de cualquier manifestación de amor divino, y solo podrá recibir de parte de Dios su ira. El adjetivo que acompaña a la palabra vida eterna aparece 17 veces en el Evangelio de Juan y 6 veces en Primera de Juan. Indica una vida que es diferente en calidad y que nunca terminará, a diferencia de esta vida actual en la que nos encontramos. El mismo Cristo nos dice que esta vida está disponible a todo aquel que cree. Pero también Cristo respondió a la pregunta de Nicodemo: ¿cómo tengo la vida eterna? Diciendo: debes nacer de nuevo. Esta palabra en el original nos dice: debes nacer de arriba. Solo Dios puede proveerte un nuevo nacimiento. Solo Dios puede darte el don de creer, de tener la fe en Cristo Jesús, de la misma forma en que nuestro pecado nos limita ante Dios para estimular su amor. De esa misma forma estamos limitados para poder tener fe. Solo puede ser dada por Dios. Los versos que siguen, porque siempre usted encontrará que la gente menciona Juan 3:16, pero hay un 17, hermano. Hay un verso 17 que acompaña a ese versículo 16 que debe ser leído también, porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Según creían los judíos, cuando el Mesías viniera, condenaría a los paganos. Eso se conoce, ellos lo llamaban el día del Señor, traería castigo para las naciones que habían oprimido a Israel, pero no para Israel. Amós, el profeta, ya había censurado con gran severidad esta interpretación equivocada de las profecías en su libro Amós 5, pero lo puede leer del 18 al 20. Pero ellos nunca la abandonaron, siguieron creyendo esto. Las palabras de Jesús van dirigidas contra este exclusivismo judío. El versículo 17 indica claramente lo siguiente: primero, que el propósito redentor de Dios no se limita a los judíos, sino que abarca a todo el mundo, hombres de toda tribu, de toda nación. En segundo lugar, que el objetivo principal de la primera venida de Cristo no era condenar, sino el salvar. Es cierto aquí que este verbo, que se traduce como crino, tiene en el original un sentido muy amplio. Una de sus implicaciones que denota la idea de ser juzgado en la corte divina. Ese significado está demostrando por el antónimo salvar. La salvación en el sentido más completo de la palabra es liberación, no solo del castigo, sino del mismo pecado y la dádiva, el regalo de la vida eterna. Era lo que Dios tenía preparado para el mundo, al cual envió su Hijo. No condenación, sino salvación. Esto hace surgir una pregunta. Si el propósito de la primera venida de Cristo es ofrecer salvación, en su segunda venida Él vendrá ¿a qué? ¿A juzgar al mundo? Interesante pregunta. Interesante pregunta que esperamos poder contestar en nuestro estudio bíblico para la próxima semana. Recordemos, hermano, lo importante que hemos visto, este amor tan sublime, tan maravilloso que el Señor ha dado, a cuyo objeto es el mundo, a quienes Él ha elegido del mundo para hacerlo objeto de su gracia salvadora, de este sacrificio de Jesucristo. Porque el que no cree, el que no ha recibido esto, dice, va a ser destruido, va a perecer eternamente, va a recibir todo el castigo y toda la ira de Dios. Vamos a detenernos hasta aquí hoy, y la siguiente semana veremos la segunda parte de esto, lo cual serán los versos 18 al 20 de Juan 3, con la parte sobre la consecuencia de la incredulidad. Que Dios me lo continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo. Amén.